1. Según el proyecto del Código de Prácticas Publicitarias, presentado por la Cámara de Anunciantes del Uruguay, se establece que la publicidad debe tener 1. Alcance específico. 2. Contar con ciertos principios básicos. 3. Una presentación veraz. Explique a qué refiere cada punto y justifique su respuesta. El proyecto del Código de Prácticas Publicitarias, presentado por la Cámara de Anunciantes del Uruguay, establece ciertos requisitos que deben cumplir las publicidades. A continuación, te explico cada punto. 1. Alcance específico. Este punto se refiere a que la publicidad debe tener un objetivo claro y definido. Debe ser diseñada y desarrollada con un propósito específico en mente, ya sea promocionar un producto o servicio, generar conciencia sobre una causa, informar a los consumidores, etc. El alcance específico ayuda a garantizar que la publicidad sea efectiva y cumpla con su objetivo. 2. Principios básicos. Estos principios básicos se refieren a los valores éticos y responsables que deben regir la publicidad. Por lo general, estos principios incluyen la honestidad, la veracidad, la legalidad, el respeto a la dignidad humana, la protección de los intereses de los consumidores y la promoción de prácticas comerciales justas. Estos principios buscan asegurar que la publicidad sea ética y respetuosa tanto hacia los consumidores como hacia la competencia. 3. Presentación veraz. Este punto se refiere a la obligación de presentar información veraz y no engañosa en la publicidad. La publicidad no debe contener afirmaciones falsas o engañosas sobre los productos o servicios que se promocionan. La información presentada debe ser precisa, clara y no debe inducir a error a los consumidores. Además, se debe evitar cualquier exageración o afirmación excesiva que pueda llevar a una interpretación errónea o engañosa. En resumen, el proyecto del Código de Prácticas Publicitarias establece que la publicidad debe tener un alcance específico, cumplir con principios éticos y responsables, y presentar información veraz y no engañosa. Estos requisitos buscan proteger los intereses de los consumidores y promover prácticas publicitarias justas y transparentes. 2. ¿Cuáles son los 5 objetivos primarios del proyecto del Código de Regulación Publicitaria? El proyecto del Código de Regulación Publicitaria puede variar dependiendo del país o la entidad que lo haya desarrollado. Sin embargo, a continuación te presento 5 objetivos primarios que suelen abordarse en este tipo de códigos. 1. Protección del consumidor. Uno de los principales objetivos de los códigos de regulación publicitaria es salvaguardar los intereses y derechos de los consumidores. Esto implica prevenir la publicidad engañosa o fraudulenta, evitar prácticas comerciales desleales, y promover la transparencia y veracidad en la comunicación de mensajes publicitarios. 2. Promoción de la competencia justa. Otro objetivo importante es fomentar la competencia leal y evitar prácticas publicitarias que puedan distorsionar el mercado o perjudicar a los competidores. Esto implica establecer normas y pautas para evitar la publicidad comparativa desleal, el uso indebido de marcas registradas o la denigración de la competencia. 3. Ética publicitaria. Los códigos de regulación publicitaria buscan promover la ética en la publicidad, estableciendo estándares y principios éticos que deben cumplirse. Esto incluye la protección de la dignidad humana, el respeto a la diversidad cultural, la promoción de valores sociales positivos y el rechazo de mensajes publicitarios que sean ofensivos o perjudiciales para la sociedad. 4. Protección de la infancia. Un objetivo específico en muchos códigos de regulación publicitaria es la protección de los niños y adolescentes frente a publicidad inapropiada o perjudicial. Esto puede incluir restricciones en la publicidad de productos dirigidos a menores, como alimentos poco saludables, bebidas alcohólicas, tabaco o juegos de azar. 5. Responsabilidad social y medioambiental. Algunos códigos de regulación publicitaria también buscan promover la responsabilidad social y medioambiental en la publicidad. Esto implica incentivar prácticas publicitarias sostenibles, la promoción de valores de responsabilidad social corporativa y la prevención de la publicidad que pueda ser perjudicial para el medio ambiente. Es importante tener en cuenta que estos objetivos pueden variar dependiendo del contexto y las necesidades específicas de cada país o entidad que desarrolle el código de regulación publicitaria. Sin embargo, en
términos generales, los objetivos primarios que suelen abordarse en los códigos de regulación publicitaria incluyen: 1. Protección del consumidor, establecer normas y regulaciones que protejan a los consumidores de la publicidad engañosa, fraudulenta o perjudicial. Esto implica garantizar que la publicidad sea veraz, clara y no conduzca a una interpretación errónea o engañosa. 2. Competencia justa. Fomentar la competencia leal entre los anunciantes y evitar prácticas publicitarias desleales que puedan distorsionar el mercado o perjudicar a los competidores. 3. Ética publicitaria. Promover la ética en la publicidad, estableciendo estándares y principios éticos que guíen la comunicación comercial. Esto incluye respetar la dignidad humana, evitar la discriminación y promover valores sociales positivos. 4. Protección de la infancia. Establecer restricciones y regulaciones especiales para proteger a los niños y adolescentes de la publicidad que pueda ser perjudicial o inapropiada para su edad. 5. Responsabilidad social y medioambiental. Fomentar la responsabilidad social y medioambiental en la publicidad, incentivando prácticas publicitarias sostenibles y evitando la promoción de productos o servicios que puedan causar daño al medio ambiente o a la sociedad. 3. En la era de los productos, breve historia de la publicidad, década del 1950 al 1960, el publicitario Russell Reeves diseñó la técnica publicitaria conocida como Propuesta Única de Ventas, USP, Unique Selling Proposition. Indique cuáles son las 3 etapas del proceso de creación de la USP. En el proceso de creación de la Propuesta Única de Ventas, Unique Selling Proposition, USP, según la técnica publicitaria desarrollada por Russell Reeves en la década de 1950 a 1960, se suelen seguir 3 etapas. 1. Identificación de las características únicas del producto. En esta etapa, se busca identificar y analizar las características o atributos del producto que lo hacen único y diferenciado de la competencia. Se investiga y se destacan aquellos aspectos que pueden ser utilizados como puntos de venta únicos y convincentes. 2. Resaltar los beneficios para el consumidor. Una vez identificadas las características únicas del producto, se procede a definir cómo estos atributos se traducen en beneficios tangibles para el consumidor. Se busca comprender cómo el producto puede satisfacer las necesidades, deseos o problemas del público objetivo y se destacan esos beneficios de manera clara y persuasiva. 3. Comunicación clara y consistente. En esta etapa, se desarrolla el mensaje publicitario que comunica la USP de manera clara y efectiva. Se busca crear un mensaje conciso y memorable que resalte la singularidad del producto y su valor para el consumidor. La comunicación de la USP debe ser consistente en todos los canales y medios utilizados en la campaña publicitaria. Estas 3 etapas del proceso de creación de la USP ayudan a desarrollar una propuesta única y convincente que destaca las ventajas competitivas del producto y atrae a los consumidores. 4. Define el concepto de percepción y explique cómo lo integramos a las comunicaciones en marketing. Justifique su respuesta, en base a los cambios históricos en la comunicación y el procesamiento de la información por parte de las personas. La percepción se refiere al proceso mediante el cual los seres humanos interpretan y dan sentido a la información sensorial que reciben del entorno. Es el filtro a través del cual captamos, organizamos e interpretamos los estímulos sensoriales para construir nuestra comprensión del mundo que nos rodea. En el contexto del marketing y las comunicaciones, la percepción es un elemento fundamental. Los profesionales del marketing buscan comprender cómo perciben los consumidores los productos, las marcas y los mensajes publicitarios para poder influir en sus decisiones de compra y lograr una conexión efectiva con ellos. La percepción está influenciada por varios factores, incluyendo la cultura, las experiencias pasadas, las creencias y los valores individuales. Además, la forma en que percibimos la información ha evolucionado a lo largo de la historia debido a los avances tecnológicos y los cambios en la forma en que nos comunicamos. Históricamente, la comunicación y el procesamiento de la información estaban limitados a los canales tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión. Los mensajes publicitarios eran más unidireccionales, con poco espacio para la interacción y la participación activa por parte de los consumidores. Sin embargo, con el advenimiento de Internet y las redes sociales,
se produjo un cambio significativo en la comunicación y el procesamiento de la información. Ahora, los consumidores tienen acceso a una gran cantidad de información y tienen la capacidad de participar activamente en el proceso de comunicación. Pueden buscar información, comparar productos, leer reseñas y opiniones de otros consumidores, y compartir sus propias experiencias. Este cambio ha llevado a un mayor empoderamiento del consumidor y a la necesidad de las empresas de adaptarse a este nuevo entorno. Ahora, las comunicaciones en marketing deben ser más interactivas, personalizadas y centradas en el consumidor. Las marcas deben comprender las percepciones individuales de los consumidores y adaptar sus mensajes para conectar de manera relevante y significativa con ellos. En resumen, el concepto de percepción es esencial en las comunicaciones de marketing. Para tener éxito en un entorno de comunicación en constante evolución, es crucial comprender cómo los consumidores perciben la información y adaptar las estrategias de marketing en consecuencia. El desarrollo de mensajes personalizados, la utilización de canales interactivos y la comprensión de las percepciones individuales son aspectos clave para lograr una comunicación efectiva y una conexión significativa con los consumidores. 5. Teniendo en cuenta la diferencia entre percepción y sensación de un consumidor, explique cómo se relacionan los conceptos del umbral absoluto y el umbral diferencial, para entender o interpretar la subliminalidad de un mensaje publicitario. Una sensación se transforma en percepción cuando tiene algún significado para el consumidor. La representación mental del mundo se consigue a través de la sensación, pero sin la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones, esta representación no puede completarse. El segundo proceso es a lo que se denomina percepción, es decir, que es la interpretación secundaria de las sensaciones, áreas secundarias y terciarias, basándonos siempre en recuerdos y experiencias previas. El umbral absoluto representa la estimulación para detectar algún tipo de estímulo específico. Esto se logra cuando, al presentar un estímulo a una persona, a este es percibido y detectado el 50% de las veces que se le presenta. No siempre será el mismo para todas las personas y se verá influenciado según nuestra fatiga, nuestra experiencia, expectativas y motivación. El umbral diferencial, o diferencia apenas perceptible, es la diferencia mínima que una persona puede diferenciar entre dos estímulos el 50% de las veces. El umbral del estímulo aumenta con la magnitud del estímulo. La relación entre los conceptos de umbral absoluto y umbral diferencial es importante para entender cómo los mensajes publicitarios pueden ser percibidos de manera subliminal por los consumidores. El umbral absoluto se refiere al nivel más bajo de estímulo que una persona puede detectar en un momento dado. Por ejemplo, la cantidad mínima de luz que una persona puede detectar en una habitación oscura. El umbral absoluto varía de una persona a otra y puede ser influenciado por factores como la edad, la fatiga o la atención. Por otro lado, el umbral diferencial se refiere a la mínima cantidad de cambio en un estímulo que una persona puede detectar. Por ejemplo, la diferencia mínima en el tono entre dos sonidos que una persona puede distinguir. El umbral diferencial también varía de una persona a otra y puede ser influenciado por factores como la atención y la experiencia. La subliminalidad se refiere a la presentación de estímulos que son demasiado débiles o breves para ser percibidos conscientemente, pero que pueden tener un efecto en el comportamiento del consumidor. En el contexto de la publicidad, esto se refiere a mensajes publicitarios que se presentan por debajo del umbral absoluto de percepción consciente. La idea es que estos mensajes puedan influir en el comportamiento del consumidor sin que se den cuenta conscientemente de ello. Sin embargo, la subliminalidad es un tema controvertido y aún se debate en la comunidad científica su efectividad en la publicidad. Algunos estudios sugieren que los mensajes subliminales pueden tener un efecto, mientras que otros no encuentran evidencia concluyente. En conclusión, la relación entre los conceptos de umbral absoluto y umbral diferencial es importante para entender cómo los mensajes publicitarios pueden ser percibidos de manera subliminal por los consumidores. Sin embargo, la subliminalidad sigue siendo un tema controvertido y se requieren más estudios para entender su efectividad en la publicidad. 6. Indique los 9 puntos de conformación de un brief publicitario y los temas a incluir en cada punto.
El brief publicitario es un documento esencial que proporciona información clave y orientación para el desarrollo de una campaña publicitaria. A continuación, te presento los 9 puntos típicos de conformación de un brief publicitario y los temas que se suelen incluir en cada punto. 1. Resumen ejecutivo, un resumen conciso de la situación general, los objetivos de la campaña y cualquier información relevante para comprender el contexto. 2. Descripción del producto o servicio, detalles sobre el producto o servicio que se va a promocionar, incluyendo características distintivas, beneficios clave y su posición en el mercado. 3. Público objetivo, información demográfica y psicográfica sobre la audiencia objetivo, como edad, género, intereses, comportamientos de compra y necesidades específicas. 4. Objetivos de comunicación, los objetivos específicos que se desean lograr con la campaña publicitaria, como aumentar el conocimiento de la marca, generar interés, impulsar las ventas o mejorar la percepción de la marca. 5. Mensaje clave, el mensaje central que se desea transmitir a la audiencia. Debe ser claro, conciso y relevante, resaltando los beneficios del producto o servicio y diferenciándolo de la competencia. 6. Canales de comunicación, los medios o canales que se utilizarán para llegar al público objetivo, como la televisión, la radio, la prensa escrita, la publicidad en línea, las redes sociales, entre otros. 7. Presupuesto, el presupuesto asignado para la campaña publicitaria, incluyendo los costos de producción y difusión, así como cualquier restricción financiera que deba tenerse en cuenta. 8. Calendario, un cronograma detallado que establece las fechas clave para el desarrollo y la implementación de la campaña, incluyendo fechas límite importantes y eventos relevantes. 9. Métricas de éxito. Los criterios o indicadores que se utilizarán para evaluar el éxito de la campaña, como el aumento en las ventas, el reconocimiento de la marca, la participación en las redes sociales o la respuesta del público objetivo. Recuerda que estos puntos pueden variar según las necesidades y preferencias de cada empresa o agencia publicitaria, pero en general, estos temas proporcionan una base sólida para desarrollar un brief publicitario completo y efectivo. 7. ¿Cuáles son los 3 factores característicos de la fuente de un mensaje publicitario? Justifique su respuesta. Los 3 factores característicos de la fuente de un mensaje publicitario son los siguientes. 1. Credibilidad. La credibilidad se refiere a la confianza y la creencia que los receptores del mensaje tienen en la fuente que lo emite. Una fuente creíble es aquella que se percibe como confiable, experta y digna de confianza. La credibilidad de la fuente puede influir en la persuasión y la aceptación del mensaje por parte de la audiencia. Si la fuente es considerada creíble, es más probable que los receptores presten atención y respondan de manera positiva al mensaje publicitario. 2. Atractivo. El atractivo se refiere a los rasgos o características que hacen que la fuente sea atractiva para la audiencia. Puede ser atractivo físico, como la belleza o la simpatía, o atractivo social, como la popularidad o la fama. Una fuente atractiva puede captar la atención de la audiencia y generar una actitud favorable hacia el mensaje publicitario. El uso de celebridades en la publicidad es un ejemplo común de aprovechar el atractivo de una fuente para aumentar el impacto del mensaje. 3. Similitud. La similitud se refiere a la percepción de la audiencia de que comparte características o valores con la fuente del mensaje. Cuando la audiencia se identifica con la fuente, es más probable que se sienta atraída y se vea influenciada por el mensaje. La similitud puede ser en términos de edad, género, intereses, estilo de vida u otros aspectos relevantes para la audiencia objetivo. Al crear una sensación de conexión y familiaridad, la similitud puede aumentar la persuasión y la aceptación del mensaje publicitario. Al elegir una fuente que posea estos atributos de manera efectiva, es más probable que la campaña publicitaria logre su objetivo al influir en las actitudes y comportamientos de la audiencia. Las actitudes son evaluaciones positivas o negativas, generalmente duraderas, que una persona tiene hacia objetos, personas, grupos, ideas o situaciones. Estas evaluaciones influyen en la forma en que las personas perciben, piensan y responden ante diferentes estímulos y contextos. Las actitudes están compuestas por 3 elementos principales:
conocidos como el modelo ABC de las actitudes. 1. Afecto, emociones. El componente afectivo de una actitud se refiere a las emociones o sentimientos que una persona experimenta hacia el objeto de la actitud. Puede implicar emociones positivas, como gustar o disfrutar, o emociones negativas, como disgustar o sentir aversión. Por ejemplo, una persona puede tener una actitud positiva hacia un producto debido a la emoción positiva que siente al usarlo. 2. Cognición, creencias. El componente cognitivo se refiere a las creencias o ideas que una persona tiene sobre el objeto de la actitud. Estas creencias pueden basarse en conocimientos, experiencias pasadas, información recibida o influencias sociales. Por ejemplo, una persona puede tener una actitud positiva hacia una marca de automóviles debido a la creencia de que es confiable y de alta calidad. 3. Comportamiento, intención. El componente conductual se refiere a la predisposición de una persona a actuar de cierta manera hacia el objeto de la actitud. Incluye las intenciones y acciones que una persona puede tener como resultado de su actitud. Por ejemplo, una persona con una actitud positiva hacia un restaurante puede tener la intención de visitarlo y recomendarlo a otros. Estos tres elementos, afecto, cognición y comportamiento, interactúan entre sí para formar y mantener una actitud. Las emociones y creencias influyen en cómo una persona se siente hacia algo, y esas evaluaciones emocionales y cognitivas a su vez pueden influir en la predisposición de una persona a comportarse de cierta manera. Es importante destacar que las actitudes pueden ser más complejas y multidimensionales, y pueden variar en intensidad y estabilidad. Sin embargo, el modelo ABC proporciona una base para comprender los componentes fundamentales que conforman una actitud. 9. Enumere los métodos de medición de audiencias disponibles en el mundo. Explique en particular el método del People Meter o audímetro medidor de personas. Es un aparato que se conecta a algunos televisores y mide la audiencia de modo permanente. Los datos recaudados son utilizados para poder generar datos estadísticos. Existen varios métodos de medición de audiencias disponibles en el mundo. Algunos de los métodos más comunes incluyen: 1. People Meter, audímetro. El People Meter es un dispositivo electrónico conectado a los televisores de un panel de hogares representativos. Mide automáticamente en cada televisor y recopila datos sobre los canales, programas y tiempos de visualización. Estos datos se utilizan para calcular las clasificaciones y las cuotas de audiencia, lo que ayuda a los anunciantes y a las cadenas de televisión a tomar decisiones sobre la programación y la publicidad. 2. Diarios de audiencia. Los diarios de audiencia son utilizados en muchos países para medir las preferencias de visualización de la audiencia. Los participantes registran manualmente sus hábitos de visualización en un diario específico durante un periodo de tiempo determinado. Estos registros se recopilan y se utilizan para calcular las clasificaciones y las cuotas de audiencia. Sin embargo, este método puede estar sujeto a errores y sesgos debido a la naturaleza subjetiva de los registros. 3. Medición en línea. Con el crecimiento del consumo de contenido en línea, se han desarrollado métodos de medición de audiencias en línea. Estos métodos utilizan tecnologías como cookies, etiquetas y paneles de usuarios para rastrear y recopilar datos sobre el comportamiento de navegación y visualización de los usuarios en sitios web y plataformas de streaming. Estos datos se utilizan para evaluar el alcance, la demografía y los patrones de consumo de la audiencia en línea. 4. Paneles de audiencia. Los paneles de audiencia son grupos de personas seleccionados que representan a una población más amplia. Estos paneles, ya sea a través de dispositivos especiales o aplicaciones en línea, recopilan datos sobre los hábitos de visualización y consumo de medios de los participantes. Los datos recopilados se utilizan para generar informes y estadísticas que ayudan a comprender el comportamiento de la audiencia. El método del People Meter o audímetro es uno de los métodos más utilizados para medir las audiencias de televisión. Es un dispositivo que se conecta a los televisores de un panel de hogares seleccionados de manera representativa. El audímetro registra automáticamente los canales y programas que se están viendo en cada televisor, así como la duración de la visualización. Estos datos se transmiten a través de la conexión telefónica o de Internet a una central de recopilación de datos.
Los datos recopilados por los audímetros se utilizan para calcular las clasificaciones de audiencia, que indican qué programas y canales son los más populares en un determinado momento. Y área geográfica. Estas clasificaciones son utilizadas por los anunciantes y las cadenas de televisión para tomar decisiones sobre la programación y la publicidad. Además, los datos del audímetro se utilizan para calcular las cuotas de audiencia, que representan el porcentaje de hogares que están viendo un programa. Además, los datos del audímetro se utilizan para calcular las cuotas de audiencia, que representan el porcentaje de hogares que están viendo un programa o canal específico en comparación con el total de hogares. En el área de medición. Estas cuotas de audiencia son información valiosa para los anunciantes, ya que les permite tomar decisiones informadas sobre dónde colocar sus anuncios para alcanzar la mayor cantidad de espectadores. El audímetro es considerado un método de medición más preciso y objetivo en comparación con otros métodos, ya que no depende de la autorregistración de los participantes o del recuerdo subjetivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el audímetro solo mide los televisores que están equipados con el dispositivo, lo que puede generar ciertos sesgos y no proporcionar una imagen completa de la audiencia en general. Es importante destacar que los métodos de medición de audiencias continúan evolucionando para adaptarse a los cambios en los patrones de consumo de medios y la aparición de nuevas plataformas y tecnologías. La combinación de diferentes métodos, como el audímetro, los diarios de audiencia y la medición en línea, permite obtener una visión más completa y precisa del comportamiento de la audiencia en la actualidad. 10. Explique la diferencia entre rating y puntos brutos de rating haciendo referencia a ambos conceptos en su respuesta. La diferencia entre el rating y los puntos brutos de rating. El rating es una métrica utilizada en la industria de la televisión para medir la audiencia de un programa o canal en relación con el total de hogares o individuos en el mercado objetivo. Se expresa como un porcentaje y representa la proporción de hogares o individuos que están sintonizando un programa o canal específico en un momento dado. Por ejemplo, si un programa tiene un rating del 10%, significa que el 10% de los hogares o individuos en el mercado objetivo están viendo ese programa en particular. Por otro lado, los puntos brutos de rating son una métrica que se utiliza para medir la exposición total de una campaña publicitaria en un determinado periodo de tiempo. Se calcula multiplicando el rating de un programa o canal por la cantidad de spots publicitarios emitidos durante ese periodo y sumando los resultados de todos los programas o canales incluidos en la campaña. Los puntos brutos de rating representan la cobertura total de la audiencia alcanzada por los anuncios publicitarios. La diferencia principal entre el rating y los puntos brutos de rating radica en su enfoque. Mientras que el rating se centra en medir la audiencia de un programa o canal específico en un momento determinado, los puntos brutos de rating se utilizan para medir la exposición acumulada de una campaña publicitaria a lo largo del tiempo, considerando múltiples programas o canales. Los puntos brutos de rating son una medida útil para los anunciantes, ya que les permiten evaluar el alcance y la frecuencia de su campaña publicitaria. Cuanto mayor sea el número de puntos brutos de rating, mayor será la exposición total de los anuncios ante la audiencia. Esto les ayuda a tomar decisiones estratégicas sobre la planificación y la distribución de sus anuncios en diferentes programas y canales para maximizar el impacto y la cobertura. En resumen, el rating se refiere al porcentaje de hogares o individuos que están sintonizando un programa o canal específico en un momento dado, mientras que los puntos brutos de rating representan la exposición acumulada de una campaña publicitaria al multiplicar el rating por la cantidad de spots publicitarios y sumar los resultados de varios programas o canales. Muchas gracias queridos amigos, en breve estaremos subiendo más información, suscríbanse a nuestro canal, gracias.